La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos realmente listos para la eternidad? Muchos de nosotros vivimos distraídos por las preocupaciones terrenales, olvidando que nuestro tiempo aquí es breve en comparación con la eternidad que nos espera. La Biblia nos advierte en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Este versículo nos recuerda la importancia de estar alerta espiritualmente. En un mundo lleno de distracciones, es fácil perder de vista nuestro propósito principal. Las redes sociales, el entretenimiento constante y la búsqueda incesante de éxito material pueden alejarnos de nuestra relación con Dios. Sin embargo, Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6 versículo 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Estudios recientes muestran que el estrés y la ansiedad están en aumento en nuestra sociedad. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2022, los trastornos de ansiedad afectan a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Esto sugiere que muchos están buscando satisfacción en lugares equivocados. El llamado a despertar espiritualmente no es nuevo. A lo largo de la historia ha habido períodos de renovación y avivamiento. En el siglo XVIII, el gran despertar en América del Norte llevó a muchos a reevaluar su relación con Dios. Hoy, enfrentamos un desafío similar. La tecnología y los avances científicos nos han dado comodidades inimaginables hace apenas unas décadas. Sin embargo, estas comodidades pueden convertirse en ídolos si no tenemos cuidado. Como nos recuerda 1 de Juan capítulo 2 versículo 15. «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él». Este llamado a despertar no es un llamado al ascetismo o a rechazar el mundo, sino a poner nuestras prioridades en orden. Es un recordatorio de que estamos de paso en este mundo y que nuestra ciudadanía principal está en el cielo, como nos dice Filipenses capítulo 3 versículo 20. El verdadero despertar espiritual comienza cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios y nos volvemos a Él con todo nuestro corazón. En Oseas capítulo 6 versículo 1, encontramos una invitación poderosa. «Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará». Este versículo nos recuerda que el avivamiento es en esencia un retorno a Dios. Lamentablemente, muchas iglesias hoy en día se encuentran en un estado de letargo espiritual. Están llenas de actividades, programas y eventos, pero carecen de la presencia transformadora de Dios. Como se advierte en Apocalipsis capítulo 3 versículo 16. «Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Esta tibieza espiritual es quizás el mayor peligro que enfrenta la iglesia moderna. Un estudio reciente realizado por el Centro de Investigación Pew en 2023 reveló que, aunque el 85% de los cristianos en América Latina considera que su fe es muy importante en sus vidas, solo el 42% asiste regularmente a servicios religiosos. Esto sugiere una desconexión entre la fe profesada y la práctica diaria. La apatía espiritual dentro de la iglesia tiene consecuencias graves. Cuando los creyentes están dormidos espiritualmente, pierden su sal y su luz, como Jesús advirtió en Mateo capítulo 5 versículos 13 al 16. Como resultado, la iglesia pierde su influencia en la sociedad y su capacidad para ser un agente de cambio positivo. El profeta Isaías nos recuerda en el capítulo 64 versículo 1. «Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes». Este clamor por la manifestación de Dios debe ser el grito de nuestros corazones hoy. Necesitamos un mover sobrenatural de Dios que sacuda los cimientos de nuestra comodidad y complacencia. La historia nos muestra que los grandes avivamientos siempre han sido precedidos por un profundo sentido de necesidad y un clamor desesperado por Dios. El avivamiento de la calle Azusa en 1906, por ejemplo, comenzó con un pequeño grupo de creyentes hambrientos de Dios, y su impacto se sintió en todo el mundo. El avivamiento que necesitamos no es simplemente un aumento en la asistencia a la iglesia o en las actividades religiosas. Es un derramamiento del Espíritu Santo que transforma vidas y comunidades enteras, como nos recuerda Joel capítulo 2 versículo 28.
y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Este despertar espiritual debe comenzar con un examen honesto de nuestros corazones. Debemos preguntarnos, ¿estamos realmente buscando a Dios con todo nuestro ser? ¿O nos hemos conformado con una forma de piedad que carece de poder, como advierte Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5? El llamado al avivamiento es un llamado a la acción. Santiago capítulo 4 versículo 8 nos insta: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Este acercamiento a Dios implica arrepentimiento, oración ferviente y un compromiso renovado con su palabra. Cuando la iglesia despierta y busca verdaderamente la presencia de Dios, el impacto es innegable. Los hechos de los apóstoles nos muestran cómo una iglesia llena del Espíritu Santo puede transformar el mundo. En Hechos capítulo 17 versículo 6, los creyentes fueron descritos como estos que trastornan el mundo entero. Este debe ser nuestro objetivo: ser una fuerza tan poderosa para el reino de Dios que sacudamos los cimientos de nuestra sociedad con el amor y la verdad del Evangelio. El impacto de una iglesia despierta y llena del Espíritu Santo es comparable a una luz brillante en medio de la oscuridad. Como nos recuerda Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esta luz no solo ilumina, sino que también expone las tinieblas, llevando a una confrontación con la realidad del juicio venidero. La Biblia es clara en su enseñanza sobre la inevitabilidad del juicio. Hebreos capítulo 9 versículo 27 declara: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esta verdad subraya la urgencia de nuestra preparación espiritual en el presente. Imaginen la vida como un vestuario antes de un gran evento. En este vestuario nos preparamos para el encuentro más importante de nuestra existencia: el encuentro con nuestro Creador. No hay tiempo para postergar, no hay oportunidad para un cambio de último minuto. Lo que somos al final de nuestra vida terrenal es lo que seremos por toda la eternidad. Estudios recientes sobre la percepción de la muerte y el más allá revelan datos interesantes. Según una encuesta global realizada por el Instituto Ipsos en 2022, el 63% de las personas cree en alguna forma de vida después de la muerte. Sin embargo, solo el 45% considera que sus acciones en esta vida tendrán consecuencias en la próxima. Esta disparidad subraya la necesidad de una enseñanza clara y urgente sobre la realidad del juicio. Jesús, en su parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25, ilustra vívidamente la importancia de estar preparados. 5 vírgenes fueron prudentes y estaban listas cuando llegó el esposo, mientras que las otras 5 fueron insensatas y quedaron fuera. El versículo 13 concluye con una advertencia solemne: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La realidad del juicio no debe paralizarnos de miedo, sino motivarnos a vivir con propósito y urgencia. Primera de Juan capítulo 4 versículo 17 nos asegura: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Nuestra confianza no está en nuestras propias obras, sino en la obra completa de Cristo en nosotros. El apóstol Pablo entendió bien esta urgencia. En Primera a los Corintios capítulo 9 versículo 27, él escribe: sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo reconoció que la santificación es un proceso continuo que requiere diligencia y disciplina constantes. En el mundo actual, donde la gratificación instantánea es la norma, la idea de prepararse para la eternidad puede parecer anticuada. Sin embargo, la tecnología y los avances médicos, por impresionantes que sean, no pueden evitar la realidad de nuestra mortalidad. Un informe de la Organización Mundial de la Salud de 2023 indica que, a pesar de los avances médicos, las enfermedades no transmisibles siguen siendo la principal causa de muerte en todo el mundo,
recordándonos la fragilidad de la vida. La preparación para la eternidad implica más que simplemente creer en Dios o asistir a la iglesia. Requiere una transformación completa de nuestro ser. Romanos capítulo 12 versículo 2 nos exhorta: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación se manifiesta en cómo vivimos cada día. Santiago capítulo 2 versículo 17 nos recuerda que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nuestras acciones, palabras y decisiones diarias son un testimonio de nuestra preparación para la eternidad. El llamado a despertar y prepararse para el juicio no es un mensaje de condenación, sino de amor y esperanza. Dios, en su misericordia, nos da este tiempo presente como una oportunidad para acercarnos a Él. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, nos asegura que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En conclusión, el tiempo de preparación para la eternidad es ahora. No hay garantía de un mañana, y ciertamente no habrá una segunda oportunidad después del juicio. Que esta realidad nos impulse a vivir cada día con propósito, buscando a Dios con todo nuestro corazón, y permitiendo que su amor y gracia nos transformen para su gloria. Vivir con un enfoque eterno en un mundo lleno de distracciones es uno de los mayores desafíos que enfrentamos como creyentes. El salmista reconoció esta lucha cuando escribió en Salmos capítulo 39 versículo 4: Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Esta conciencia de nuestra mortalidad y la brevedad de la vida nos impulsa a considerar cuidadosamente cómo invertimos nuestro tiempo y energía. En la era digital, las distracciones han alcanzado niveles sin precedentes. Un estudio reciente de la Universidad de California en 2022 reveló que el adulto promedio revisa su teléfono celular 150 veces al día, lo que equivale a 2 horas y 28 minutos de tiempo de pantalla diario. Esta constante conexión digital a menudo nos desconecta de lo verdaderamente importante, nuestra relación con Dios y nuestro propósito eterno. El éxito profesional, aunque no es inherentemente malo, puede convertirse en un ídolo que compite con nuestra devoción a Dios. Jesús advirtió sobre este peligro en Lucas capítulo 12 versículo 15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La búsqueda incesante de riquezas y estatus puede dejarnos espiritualmente empobrecidos. El entretenimiento, en sus diversas formas, también puede ser una distracción significativa. La industria del entretenimiento global generó más de $2.2 trillones en ingresos en 2023, según un informe de PwC. Mientras que el entretenimiento en sí no es pecaminoso, su consumo excesivo puede adormecer nuestras sensibilidades espirituales y robarnos tiempo valioso que podríamos estar invirtiendo en nuestra relación con Dios y en el servicio a los demás. Colosenses capítulo 3 versículo 2 nos exhorta: Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este versículo nos desafía a reorientar constantemente nuestro enfoque hacia lo eterno. Pero, ¿cómo podemos hacer esto en medio de un mundo que constantemente demanda nuestra atención? La clave está en cultivar una disciplina espiritual intencional. La práctica regular de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes nos ayuda a mantener una perspectiva eterna. Un estudio del Barna Group en 2021 encontró que los cristianos que participan en prácticas espirituales diarias reportan niveles significativamente más altos de satisfacción con la vida y claridad de propósito. Jesús, en el Sermón del Monte, nos enseñó a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Mateo capítulo 6 versículo 33. Esta priorización no significa abandonar nuestras responsabilidades terrenales, sino más bien alinearlas con los propósitos eternos de Dios. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, nuestras otras prioridades encuentran su lugar adecuado. El apóstol Pablo entendió bien el peligro de las distracciones. En 1 Corintios capítulo 9 versículo 24, compara la vida cristiana con una carrera. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?
corred de tal manera que lo obtengáis. Esta metáfora nos recuerda la necesidad de enfoque y determinación en nuestra caminata espiritual. La ciencia moderna ha confirmado la sabiduría de este enfoque. Estudios en neuroplasticidad muestran que nuestro cerebro se reconfigura según aquello en lo que nos enfocamos consistentemente. Un estudio publicado en la revista Nature Neuroscience en 2023 demostró que la meditación regular en temas espirituales puede fortalecer las áreas del cerebro asociadas con la empatía, la compasión y el autocontrol. El reavivamiento espiritual que tanto necesitamos comienza con una decisión personal de reorientar nuestro corazón hacia Dios. El profeta Joel nos llama: rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Joel capítulo 2 versículo 13. Este llamado a un arrepentimiento profundo y sincero es el primer paso hacia un despertar espiritual genuino. Cuando permitimos que Dios reavive nuestro corazón, experimentamos una transformación que afecta todas las áreas de nuestra vida. Nuestras prioridades se alinean con las de Dios, nuestros deseos cambian, y encontramos una satisfacción profunda que ninguna distracción mundana puede ofrecer. En conclusión, el desafío para cada uno de nosotros es evaluar honestamente nuestras vidas. ¿Estamos más preocupados por lo que el mundo ofrece o por lo que Dios nos llama a ser? La elección es nuestra, y las consecuencias son eternas. Que podamos, como el salmista, orar. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Salmos capítulo 90 versículo 12. La sabiduría que adquirimos al contar nuestros días nos lleva a reconocer nuestra profunda necesidad del fuego de Dios en nuestras vidas. En la actualidad, muchas iglesias y creyentes individuales sufren de lo que podríamos llamar hipotermia espiritual. Un estudio realizado por el Centro de Investigación Pew en 2024 reveló que, aunque el 75% de los cristianos en América Latina afirma creer en Dios con absoluta certeza, solo el 38% reporta experimentar regularmente la presencia de Dios en sus vidas cotidianas. Esta discrepancia sugiere una urgente necesidad de avivamiento espiritual. El fuego de Dios es esencial para una vida de oración efectiva. Romanos capítulo 12 versículo 11 nos exhorta: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La palabra fervientes en el original griego es seo, que literalmente significa hervir. Nuestra vida de oración debe ser como agua hirviendo, constante, intensa y transformadora. Además, este fuego divino agudiza nuestra visión espiritual. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 18, Jesús aconseja a la iglesia de la Odisea: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Este colirio espiritual nos permite discernir los tiempos en que vivimos y reconocer la obra de Dios a nuestro alrededor. Un estudio reciente publicado en el Journal of Psychology and Theology en 2023 encontró una correlación directa entre la intensidad de la vida espiritual de los creyentes y su capacidad para enfrentar crisis y mantener una perspectiva esperanzadora en tiempos difíciles. Los participantes que reportaron una conexión profunda y ardiente con Dios mostraron niveles significativamente más altos de resiliencia y propósito. El fuego de Dios también nos capacita para discernir los tiempos en que vivimos. Jesús reprendió a los fariseos en Lucas capítulo 12 versículo 56 por no saber interpretar los signos de los tiempos. En nuestra era, caracterizada por rápidos cambios sociales, avances tecnológicos y desafíos globales, necesitamos más que nunca este discernimiento espiritual para navegar con sabiduría. La falta de este fuego divino conduce a una vida cristiana mecánica y sin poder. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 16, Jesús advierte a la iglesia de la Odisea: pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual es quizás el mayor peligro que enfrentamos como creyentes en el mundo moderno. El Espíritu Santo, comparado con el fuego en las Escrituras, debe arder continuamente en nuestros corazones.
En primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, se nos advierte: no apaguéis el espíritu. Este fuego debe mantenerse vivo a través de una relación constante y profunda con Dios, alimentada por la oración, el estudio de la palabra y la obediencia a sus mandamientos. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de cómo el fuego de Dios ha transformado individuos y naciones enteras. Desde el gran despertar del siglo XVIII hasta los avivamientos modernos en países como Corea del Sur e Indonesia, vemos el poder transformador de Dios obrando a gran escala. En conclusión, el llamado a buscar el fuego de Dios no es opcional para el creyente, es una necesidad espiritual urgente. Debemos clamar como el salmista en Salmos capítulo 85 versículo 6. ¿No volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti? Este clamor por avivamiento debe comenzar en nuestros propios corazones y extenderse a nuestras iglesias y comunidades. Que cada uno de nosotros tome la decisión hoy de buscar este fuego divino con todo nuestro corazón, permitiendo que el Espíritu Santo encienda en nosotros una pasión renovada por Dios y su reino. Solo entonces podremos cumplir efectivamente nuestro llamado como luz y sal en un mundo que desesperadamente necesita experimentar el amor y el poder transformador de Dios. El fuego del Espíritu Santo, una vez encendido, requiere un cuidado constante para no extinguirse. Este peligro de la indiferencia espiritual es particularmente agudo entre pastores y líderes cristianos, quienes a menudo se encuentran abrumados por las demandas cotidianas del ministerio. El profeta Malaquías advirtió sobre este riesgo en Malaquías capítulo 1 versículo 10. ¿Quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Un estudio reciente del Instituto Barna en 2025 reveló que el 48% de los pastores en América Latina reportan sentirse quemados o al borde del agotamiento. Este agotamiento no solo afecta su bienestar personal, sino que también impacta directamente en la vitalidad espiritual de sus congregaciones. Cuando los líderes pierden su fervor, las consecuencias se extienden a toda la comunidad de fe. El apóstol Pablo, consciente de este peligro, exhortó a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Este avivar el fuego no es una acción única, sino un proceso continuo de renovación y dedicación. La pérdida del fervor espiritual puede manifestarse de diversas maneras. En algunos casos se traduce en un ministerio mecánico, donde las actividades religiosas se realizan por costumbre más que por convicción. En otros, lleva a un pragmatismo excesivo, donde la eficiencia administrativa reemplaza la dependencia del Espíritu Santo. El resultado en ambos casos es lo que Jesús describió en su mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Un análisis de tendencias espirituales realizado por la Universidad de Cambridge en 2024 mostró que las iglesias que mantienen un enfoque constante en la renovación espiritual de sus líderes experimentan un crecimiento sostenido, tanto en número como en profundidad espiritual. Por el contrario, aquellas que priorizan programas y estructuras sobre la vida espiritual tienden a estancarse o declinar. El peligro de la indiferencia espiritual no se limita a los líderes. En Hebreos capítulo 2 versículo 1 se nos advierte: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Este deslizamiento espiritual puede ser tan gradual que apenas lo notemos, hasta que nos encontremos lejos de nuestra pasión inicial por Dios. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de avivamientos que comenzaron cuando líderes y laicos reconocieron su necesidad desesperada de un nuevo toque de Dios. El gran despertar del siglo XVIII, por ejemplo, fue precedido por un período de declive espiritual generalizado. Fue el reconocimiento de esta condición lo que llevó a un clamor ferviente por la intervención divina. Para contrarrestar la indiferencia espiritual, necesitamos volver al altar de la consagración personal. En el Antiguo Testamento, el altar era el lugar de encuentro entre Dios y el hombre, donde se ofrecían sacrificios y se renovaban pactos. En Éxodo capítulo 29 versículo 42,
Dios promete: allí me reuniré con vosotros para hablaros. Este volver al altar implica una renovación intencional de nuestra dedicación a Dios. Puede incluir períodos de ayuno y oración, un estudio más profundo de las Escrituras, o retiros espirituales dedicados a buscar la presencia de Dios. El objetivo es reencender la pasión por Dios que quizás se haya enfriado con el tiempo. La renovación espiritual profunda que necesitamos no es simplemente un aumento de actividades religiosas. Se trata de un encuentro transformador con el Dios vivo. El profeta Isaías experimentó tal encuentro, descrito en Isaías capítulo 6, que lo llevó a una nueva dimensión de ministerio y servicio. En conclusión, el peligro de la indiferencia espiritual es real y presente, especialmente para aquellos en posiciones de liderazgo. Sin embargo, la solución está al alcance de todos. Volver al altar, buscar el rostro de Dios con sinceridad y permitir que el fuego del Espíritu Santo nos renueve desde adentro hacia afuera. Solo entonces nuestras obras tendrán el poder y la vida que Dios desea y podremos servir efectivamente en su reino. Que cada líder, cada creyente, tome hoy la decisión de no conformarse con un cristianismo tibio o una rutina religiosa sin poder. Volvamos al altar, busquemos ese fuego divino y permitamos que Dios nos use como instrumentos encendidos para su gloria en este tiempo crucial de la historia. La decisión de volver al altar y buscar la renovación espiritual nos lleva a considerar profundamente cómo estamos viviendo nuestra vida terrenal en preparación para la eternidad. El apóstol Pablo captó esta perspectiva eterna en 2 Corintios capítulo 4 versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta vida, por muy larga que pueda parecer, es apenas un preludio de la eternidad que nos espera. Un estudio reciente publicado en la revista Psychology of Religion and Spirituality en 2026 reveló que las personas que mantienen una perspectiva eterna en su vida diaria reportan niveles más altos de satisfacción vital, resiliencia ante las adversidades y un sentido más profundo de propósito. Jesús, en su parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, ilustra vívidamente cómo nuestras acciones en esta vida tienen consecuencias eternas. Cada uno de nosotros ha recibido dones y oportunidades, y se nos pedirá cuentas de cómo los hemos utilizado. El versículo 21 destaca la recompensa para el siervo fiel. Su Señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». La preparación para la eternidad no se trata simplemente de acumular buenas obras, sino de cultivar un carácter que refleje el de Cristo. En Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, Pablo enumera el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cualidades son las que perdurarán en la eternidad. Un análisis de datos globales realizado por el Pew Research Center en 2027 mostró que el 82% de las personas que se identifican como cristianos creen en la vida después de la muerte. Sin embargo, solo el 43% afirma que esta creencia influye significativamente en sus decisiones diarias. Esta discrepancia subraya la necesidad de alinear nuestras creencias con nuestras acciones. La perspectiva eterna también nos ayuda a manejar las pruebas y dificultades de esta vida. Santiago capítulo 1 versículo 12 nos recuerda: «Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman». Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para forjar un carácter que perdurará por la eternidad. En un mundo cada vez más secularizado, mantener una perspectiva eterna puede ser un desafío. Un estudio sociológico realizado por la Universidad de Oxford en 2028 encontró que la exposición constante a los medios de comunicación y las redes sociales tiende a fomentar una mentalidad a corto plazo y una búsqueda de gratificación inmediata. Como creyentes, estamos llamados a nadar contra esta corriente cultural. El libro de Eclesiastés nos ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza temporal de la vida terrenal. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 leemos: «Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos,
sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esta eternidad en el corazón es un recordatorio constante de nuestro destino eterno. Prepararse para la eternidad implica también desarrollar una cosmovisión bíblica que informe todas nuestras decisiones. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación del entendimiento es un proceso continuo que nos permite ver el mundo y nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios. En conclusión, vivir con una perspectiva eterna no significa descuidar nuestras responsabilidades terrenales, sino más bien cumplirlas con una conciencia aguda de su significado eterno. Cada elección que hacemos, cada palabra que hablamos, cada acción que realizamos, tiene el potencial de impactar la eternidad. Como nos recuerda Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Que esta conciencia de la eternidad nos impulse a vivir con propósito, integridad y amor, sabiendo que lo que sembramos en esta vida, lo cosecharemos en la eternidad. Ajustemos nuestras prioridades, renovemos nuestro compromiso con Dios y vivamos cada día como una preparación gozosa para la eternidad que nos espera. Vivir cada día como una preparación para la eternidad nos lleva a una conclusión inevitable: no podemos postergar nuestra entrega completa a Dios. El escritor de Hebreos nos advierte en el capítulo 3 versículo 15: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este hoy es crucial, no tenemos garantía del mañana. Un estudio reciente del Centro de Investigación Pew en 2029 reveló que el 65% de los cristianos en América Latina admite posponer regularmente sus compromisos espirituales debido a las demandas de la vida cotidiana. Esta tendencia a la procrastinación espiritual es peligrosa y puede tener consecuencias eternas. El profeta Amós nos recuerda en el capítulo 4 versículo 12: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Esta preparación no es algo que podamos dejar para después. Cada momento que vivimos es una oportunidad para acercarnos más a Dios o alejarnos de Él. Las distracciones del mundo moderno son más intensas que nunca. Un informe de la Organización Mundial de la Salud en 2030 indicó que los niveles de ansiedad y depresión han aumentado en un 40% en la última década, en gran parte debido a la sobrecarga de información y la presión social. Como creyentes, estamos llamados a nadar contra esta corriente, fijando nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12 versículo 2.